¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aldo Acosta y el día de hoy vamos a ver una entrevista a un ex transexual cuyo nombre es Juan Palmiro. Él es peruano y pasó una vida muy difícil. Primeramente estuvo en la homosexualidad, luego en la prostitución, en las drogas y terminó en el transexualismo. Después de todo esto, se casó con un hombre y vivió con él por 10 años allá en Europa. Y solamente la mano poderosa de Dios pudo sacarlo de este mundo deplorable para vivir una vida diferente siendo una nueva criatura. Y solamente en Cristo Él encontró la plenitud de la felicidad y la paz. Algo que el mundo nunca le dio. Y antes de continuar, lo único que les voy a pedir es que se suscriban en este preciso momento y activen la campanita de notificaciones para seguir subiendo contenido de esta naturaleza y de otros temas más. Así que, sin más preámbulos, empecemos de una vez con la entrevista. Adelante, por favor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Aldo Acosta y el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre, Juan Palmiro. Y él tiene un testimonio muy interesante que estoy seguro nos va a edificar a todos. Estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Aldo. Agradezco a Dios por invitarme a tu casa y bueno, queremos ser canal de bendición para muchas jóvenes personas que nos están viendo, ¿no? ¿Sí? Juan, explícanos un poquito, queremos justamente conocerte y cuéntanos, dime, ¿de dónde es que vienes? Bueno, yo vengo de Ancash, de un pueblito que se llama Chuyo y yo nací ahí. Chuyo. Sí. Dime, ¿cómo fue tu relación con tu familia, con tus padres? Bueno, mi relación con mi padre no fue tan buena porque mi padre fue una persona muy abusivo. De hecho, porque no conocía a Dios y bueno, también fue tratado de la misma manera. O sea, él también nunca recibió amor de su madre porque él no tuvo padre, sino así su madre lo tuvo por ahí y basta. Entonces solamente tuvo madre y madre solamente la maltrataba y es por eso que él tampoco nos supo dar amor. Y dime una cosa, ¿en qué momento tú llegas acá a la capital, a Lima? Bueno, pasaron muchas circunstancias, ¿no? O sea, mi padre, como era un padre alcohólico, él venía a Lima a trabajar en Guaral, bueno, con unos compañeros de ahí y él trabajaba realmente en la cañaveral, o sea, haciendo esteras, todas esas cosas. Te hablo hace años, más de los 90. Entonces yo era pequeñito todavía y bueno, nos quedaban con mamá, pero un día a mi mamá se lo trae a Lima y nos deja con un familiar. Entonces vi cosas que no debería ver un niño. Yo realmente tenía pues 5 o 6 añitos y ya vi cosas de personas adultas y eso a mí me marcaron en mi vida. Entonces, más a la ausencia de padre, ya estaba yo realmente fuera de foco, como quien dice, ¿no? Y es así que mis padres vuelven allá y nos traen acá a Lima. Entonces, bueno, comenzamos a jugar entre niños, ¿no? Porque el patrón de mi papá tenía 2 hijos y que tenían ya mayorcitos, ya tenían 12, entre 14 años. Entonces ellos jugaban conmigo y para mí parecía normal que jugásemos así, ¿no? Entre ellos agarraban y me manoseaban y hacíamos el activo, el pasivo, que ahora que se puede hablar así. Entonces ellos hacían el varón y yo hacía, pero era un juego nomás. Pero hasta ahí todavía no había practicado la homosexualidad. No, justamente, entonces ahí estaba iniciando en el mundo del homosexualismo, como un juego. Entonces ya cuando ya más o menos un tiempo hubo una invasión ahí por Peralvillo, que está al costado de Chancay. Bueno, nos fuimos ahí y yo comencé a estudiar y al mismo tiempo, como éramos pobres, mi papá siempre en el alcoholismo nunca traía dinero, ¿no? Entonces mamá es la que se ocupaba de darnos alimento, vestido, todo eso. Entonces es mamá que me lleva a un lugar, digamos, ¿no? De una señora que tenía ganados, ¿cómo se llaman? Un establo, ¿no? Entonces ahí me dejaba mi mamá para yo ayudar a la señora. Y entonces ahí es un muchacho que vino
y yo sufrí un intento de violación en ese momento. Entonces ese muchacho no me llegó a violar, pero sin embargo él se masturbó delante mío. Entonces de ese día algo como un espíritu se empoderó de mí y comencé a querer buscar los varoncitos, ¿no? Y comencé a practicar el homosexualismo en ese instante. O sea, después de toda experiencia. Después de esa experiencia, yo comencé a buscar los muchachos. Okay. Entonces, bueno, ya tenía entre 8 y 9 añitos y mi abuelo muere allá en provincia y nos volvimos a provincia. Y ya yo comenzaba a practicar el homosexualismo ahí y comenzamos a hacer cosas que no debería hacer un niño, pero sin embargo ya lo hacía. Pero llegado un tiempo, mi hermana viene de acá de Lima y se lo trae toda mi familia y comenzamos a vivir en Canto Grande. Y dime una cosa, más o menos, ¿qué edad tenías cuando ya tú empezaste con el homosexualismo? Yo ya comenzaba entre las 9 a 10 años, yo ya muy pequeño. Pero no, mi familia no sabía, porque en nuestra tierra nunca se ha escuchado de los homosexuales, o en nuestra familia no había ni uno, entonces nadie sabía qué era el homosexualismo. Pero yo ya lo practicaba, ni yo mismo entendía qué cosa era el homosexualismo. Para mí es normal. Para mí es normal hacer, jugar y tener relaciones y cosas, comenzaba a hacer esas cosas. ¿Y había muchos niños homosexuales en esa zona? ¿Dónde? ¿En Chancay? En Peralvillo. Bueno, en Chancay, Peralvillo. Lo que pasa es que no había niños ni nada, era el único. Entonces me molestaban todo eso, ¿no? Hasta incluso iba al colegio y bueno, delante de mi familia, de mi papá, de mi mamá, como era de provincia, yo decía, si me descubren que yo soy así medio raro, mamá me pega o papá me pega y me botan de la calle, ¿dónde voy a ir? Entonces yo me comportaba lo más varonil en mi casa, pero fuera de mi casa yo me comportaba pues un loquito. Pero entonces, estando en Peralvillo, que empiezas tú la homosexualidad, quiere decir que en Peralvillo habían otras personas homosexuales también. No, yo no conocí, yo no vi, solamente yo nomás me comportaba de esa forma, es por eso que los muchachos me molestaban. Okay. Ajá. Y dime, ¿cuándo es que llegas tú a Lima, o en qué circunstancias llegas a Lima? Yo me voy a provincia con mi mamita y después, como te vuelvo a repetir, mi hermana nos trae a Lima, a Canto Grande. De ahí de Canto Grande, esto ya tenía más o menos 11, 12, los 13 años yo estaba en el colegio. Entonces mi hermana tiene, digamos, ¿no? un negocio y comencé yo a sacar dinero y todo eso y un día, de una y otra manera, se entera mi hermana y a ella no le agradó mucho porque ¿qué es eso? O sea, no entendía ni ella misma. Entonces cuando le dijeron que era homosexualismo, me intentó llevar a un psicólogo, me llevó a llevar a mi cuñado a un centro donde hay prostitución para yo volverme hombre, pero todas estas cosas no te cambian del homosexualismo. ¿Y el psicólogo qué te decía? O sea, que me dejaran a vivir mi vida, o sea, que me aceptaran, eso es lo que decía el psicólogo. ¿Que te aceptara como homosexual? Entonces mi hermana dijo, no es posible. Entonces mi hermana se encontró en un dilema porque tenía 2 hijitas y yo homosexual, entonces agarró, dijo, tú eres mal ejemplo para mis hijas, mejor te llevo a la sierra, que tú mueres, como quien diciendo, muérete de hambre, pastea chancho y haz lo que vive tu vida allá, ¿no? Entonces me lleva allá de vuelta, pero como yo ya había estado despierto, ya crecido en Lima, yo dije, morirme de hambre, yo no. Me comencé a bajar ¿Te pusiste a trabajar? Bajé a Chavín y comencé a trabajar en restaurantes, en lo que sea. Junté mi dinero y volví a Lima. Wow. Y dime, ¿cómo te recibió entonces aquella hermana que te había enviado a provincia y cuando tú decides volver a la capital, ¿cómo te recibe ella? Justamente ella ya me recibe ya no como su hermano, sino como una empleada donde tiene que cuidar a su hija, cocinar, lavar y después, bueno, ya hacer todas esas cositas. Y como yo me organizaba muy rápido y era hábil, yo dejaba limpiecito todo,
Entonces un día ella tenía un negocio de farmacéutica ya, y había un muchacho que, bueno, era simpático y comencé yo a molestarle, insinuarle, ¿no? Sí, pero dime una cosa, si tu hermana te trata como te trató, como una empleada, ¿era porque tú te veías ya como una mujer, te vestías como mujer o todavía no? No, lo que pasaba es que como ya sabía que yo era homosexual, entonces, de hecho, que yo venía con esa mentalidad de que me acepte como yo soy, ¿no? Y entonces es ahí que yo comienzo pues a trabajar en ella, pero yo me daba mi tiempito y ahí es lo que yo comienzo a molestarle a este varón que era farmacéutico, bueno, que trabajaba en mi hermana. Entonces este varón me dice, ¿sabes qué? Los homosexuales no tienen futuro, ¿por qué no te pones a trabajar en una peluquería? Entonces yo comencé por ese lado a hablarle a mi hermana que me dé en las tardes siquiera 1 hora, 2 horas para ir a aprender a cortar cabello. Y es allí que aprendí muchas cosas. Y dime una cosa, ¿en qué momento es que tú entras a la prostitución? Justamente cuando yo comienzo a frecuentar esta peluquería, es ahí que me ponen nombre, y es ahí que aprendo a ponerme hormonas, es ahí que comienzo a conocer otro tipo de junta de homosexuales, otros que ya estaban, digamos, ¿no?, en las calles, digamos, prostituyéndose y haciendo todas cosas terribles. Entonces es allí que tomo la decisión a mi hermana, ¿no?, de decirle, bueno, en mi vida y todo eso, ¿no?, comienzo libremente a hormonearme y ahí comienza a crecerme el cabello, los pechos y a pues verme un poquito femenina. Tú me habías contado que en un determinado instante de tu vida tú decidiste irte del Perú. ¿Por qué razón? Justamente en ese mundo del homosexualismo conocí otros muchachos homosexuales que se prostituían ya en la calle, ¿no? Entonces un día me llevaron, me vistieron y me llevaron y comencé en el mundo de la prostitución. Y en ese mundo conocí pues la perdición, digamos, ¿no? Porque ese mundo nada bueno te trae, solamente te trae destrucción y terribles cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, me prostituía, iba a la discoteca, tomaba y tomaba droga. Entonces, para mí, todos los días ese mundo es así. ¿Te prostituías en Argentina? Fuiste a Argentina, me habías comentado, ¿no? Sí, justamente, yo en este mundo, yo realmente ya, si hubiera estado aquí en Perú, continuando en el mundo de la prostitución, yo no estuviera aquí contándolo, porque yo realmente me drogaba tanto que mis fosas nasales se ensangrantaban. Y es así que yo, bueno, unos amigos salieron primero a Argentina y me invitaron para ir, ¿no?, y llegué a Argentina. Dime una cosa, pero ¿en qué lugares te prostituías tú? Bueno, yo me prostituía acá en Perú, Javier Prado, Canadá, Arriola, por el aeropuerto y diferentes lugares. Era terrible porque esos tiempos, pues, los homosexuales no éramos bien vistos, ¿no? Ahora que hoy en día quieren imponer todas las leyes, todas las cosas, pero esos tiempos no éramos bien vistos, hasta incluso tomate podrido nos lanzaban por ser homosexuales. Entonces era terrible y era, digamos, doloroso, ¿no? Pero en medio de todo eso, pues, hacíamos lo que hacíamos y a los finales comenzamos a viajar. Fui a Argentina, de ahí me fui a Italia. Bueno, así viajando de país en país. Dime una cosa, o sea, se podría decir que cuando una persona está en la prostitución, muchas veces corre muchos peligros, ¿verdad? Así es. Peligros de repente de que te asalten, peligros de las autoridades, peligros de algún contagio, peligros de ¿qué tipo de peligros tú experimentaste? Bueno, un montón de peligros he experimentado, pero gracias a Dios, o sea, Dios me guardó, ¿no? Por alguna razón Dios me guardó. Pero el peligro que yo me acuerdo es que cuando una vez yo estuve en Arriola, digamos, ahí en la calle, vino la policía, yo me metí en un callejón y ahí en ese callejón, en un jardín, yo me escondí y llegado un momento yo volteo
y sentí el palo de béisbol que venía en mi cabeza, ¡plá! Me durmió y cuando yo me desperté, ya yo estaba en el hospital del Callao, cosiendo mi cabeza de acá a acá, roto. ¿Quién te lo había lanzado? ¿Un policía? No, esos tiempos le llamaban los matacabros, que odiaban a los homosexuales. Entonces ellos me habían tirado un palo de béisbol en la cabeza y me quedé privado. Es otro homosexual que me encontró, entró a ocuparse, me encontró tirado ahí y me llevó a ese hospital. Wow. Yo ya veo que la cosa no es muy fácil para un homosexual, aunque muchas veces tratan de darle esa apariencia, ¿no? Tratan de darle que sí, que es algo muy, muy bueno y que incitan a otros también a hacer lo mismo, ¿no? Así es. Es que lo que pasa es que cuando estás en el mundo del homosexualismo, tú por engañarte, por vivir esa vida, tú dices, yo nací así, déjame vivir mi vida. Y esas cosas, o sea, hoy en día lo fomentan demasiado en la tele, en la radio y en las publicidades, en donde quiera que vaya, que la homosexualidad es cool. O sea, anda y deschávate y haz lo que tú quieras. Pero no sabe el profundo del homosexualismo. El homosexualismo quizás ahora ya llegan a profesionales porque ya aceptan, ¿no? Pero antes no aceptaban. Entonces la mayoría se dedicaba a la prostitución, a la calle y a hacer todas esas cosas de barbaridades que nosotros hacíamos, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que nosotros desde Canto Grande nos veníamos vestidos con minifalda, pintados como payasos a las calles a prostituirnos. Era terrible. Dime una cosa, mira, es muy conocido y algo que las personas que están en este mundo tratan de siempre tapar son las diferentes enfermedades de transmisión sexual que están siempre pues a la orden del día, ¿no? Como por ejemplo la sífilis, la gonorrea, hemorroides o la incontinencia fecal, por ejemplo. Todas esas cosas, ¿tú has experimentado, has visto cómo se mueve todas esas enfermedades con todas estas personas que practican el homosexualismo? Así es. Es verdad que, bueno, por practicar el homosexualismo tienes tendencia a contagiarte, porque, bueno, en las calles, en el mundo de la prostitución, viene un cliente te va a decir, yo te doy un poco de dinero más y hagámoslo sin preservativo, por decir, ¿no? Y entonces el homosexual, si alguna vez está drogado o alguna vez está necesitado, lo va a hacer. Pero si ese hombre le gusta hacer eso, no solamente con él, sino con otras personas, y a ese hombre está contagiado. Y por una vez, por dinero lo hiciste, pero ya te contagiaste del VIH o de gonorrea, de tantas enfermedades venéreas que existen en ese mundo. Pero sin embargo, uno no se da cuenta cuando estás metido, porque estás endemoniado, estás cegado y no lo entiendes, pues, ¿no? Pero sí existe esa posibilidad. La mayoría tienen ese problema. Sí, y me has hecho acordar justamente, hay el doctor Miguel Núñez, que es muy conocido también por muchos, que es infectólogo. Él también tiene un programa en el cual ha explicado en diferentes ocasiones estas enfermedades, pero lamentablemente la gente, yo cuando le escuchaba, por ejemplo, una de ellas que era incontinencia fecal, yo decía, wow, yo había escuchado incontinencia urinaria, pero incontinencia fecal, qué triste es la vida, qué triste debe ser la vida de una persona en esa condición, aún tal vez siendo joven o tal vez cualquiera sea su edad. Debe ser muy triste, pero no lo dicen, ¿verdad? De hecho, incluso yo he tenido una amiga que realmente, esa amiga que me trajo el varón para yo tener de pareja, que vendía drogas y todo esto. Por ejemplo, esta amiga murió en Francia porque le dio cáncer, primeramente al cerebro por jalar mucha droga, y después ella tuvo cáncer al colon rectal, o sea, en el ano. Entonces ella ya no podía defecar normalmente, entonces le abrieron por acá, y aún así, bueno, en su perversidad, en su mundo, ¿no? Ella, porque no conocíamos a Dios, entonces ella seguía viviendo así y haciendo sus maldades y contagiando quizás muchas personas porque era cero positivo. Entonces es terrible ese mundo, cómo te va destruyendo, poco a poco te va destruyendo. Y esta persona murió con cáncer
realmente a los finales se quedó flaquita y con sus uñas negras porque le daban quimioterapia, todas esas cosas, ¿no? Pero estas cosas no te lo van a decir allí en la tele, no te lo van a decir así abiertamente. Más bien ellos promueven, ¿no? Que la homosexualidad es normal, cool, de todas estas cosas, pero no te van a decir qué consecuencias tiene. Y dime, ahora, a pesar que tú ya habías calado bastante bajo, habías estado en la prostitución, has estado probando drogas, me contabas también de que te casaste. Así es. Bueno, después de estar en Francia, después de haber estado 8 años allá, en Italia, después pasé a Francia y bueno, muchas veces cuando yo estaba en Italia había muchos jóvenes que cuando viajaba yo en tren y me decían, te ves bonita, si tú eres mujer, si te operas, si te cambias de sexo, yo me casaría. Y tanto fue esas palabras, que cada vez que yo venía en tren, escuchaba esas palabras, decir que te ves mujer y ¿por qué no te cambias de sexo? Entonces eso me quedó en mi chip, ¿no? En mi memoria. Y entonces cuando yo llegué a Francia junté mi dinero y tomé la peor decisión de mi vida, de querer mutilarme los miembros genitales. Es como decir tú, ¿no? Vas al hospital, juntas tu dinero y dices, este brazo no me gusta y quiero que me lo moches, o sea, sácamelo. Pero a los finales te quedaste manco, porque no te gustó. Es algo parecido en esa parte, ¿no? Es que cuando uno no conoce a Dios, no conoce, entonces uno hace estos tipos de errores tan graves que ya no hay, ya no puedes regresar, ¿no? El tiempo para poder reparar. Eso a mí me pasó eso, ¿no? Que yo tomé la peor decisión, junté mi dinero y me fui a Barcelona a cambiarme de sexo. ¿Y es después de que te cambias de sexo que decides casarte? Así es. O sea, yo cambio de sexo, bueno, no se llama cambio de sexo tampoco porque es una mutilación, porque una mujer está hecho para dar luz, para tener hijos y todo eso. Pero sin embargo, cuando un homosexual se mutila, la verdad que es aparentemente te han hecho, digamos, te han mutilado, te han sacado, pero nunca por nunca tú vas a igualar a una mujer. O sea, de hecho que aparentemente que tú te ves femenina, pero el que te ha operado, por más que te lo hagan con muchas estéticas, pero no vas a funcionar como una mujer. Y eso es lo que pasó. Entonces, una vez que yo hice esa mutilación, regresé a Francia y después de 15 días yo comencé a salir a la calle y pasé una experiencia muy terrible, justamente con la droga, más el postoperatorio de lo que yo había pasado, y un hombre me lleva a drogarme y un apartamento. Este hombre me deja con una mujer y yo no sabía que había una mujer dentro del consejo, pero este hombre me lleva como cliente y después me deja con una mujer, y esa mujer saca una pistola y yo estaba tan drogado que ese hombre me había dado droga, nos habíamos jalado todas esas cosas y te juro que salí traumado. Uno es la operación, porque ya no queda normal, y otro es que realmente es terrible porque ver una mujer que te saca la pistola, y encima yo estaba nuevecito, yo no hablaba el francés, yo no sé qué es lo que me diría la mujer, pero con tal que la mujer me sacó una pistola y cuando yo me fui a mi casa, te juro que ya no dormí. Ese día lloré como un niño en mi cama, decía, ¿por qué soy así? Y se acordarán mucho de mis amigos, como 3 amigos que tenía al costado, dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás llorando? Y yo no sabía qué decirles, tenía que callarme mi frustración, ¿no?, de la operación y más de la droga, las consecuencias que me jugaban en mi mente. Y muchos de mis hermanos, o sea, de mis amigos que han estado en ese mundo, que se han operado, no han quedado normal. Se han vuelto locos o psicoseados, que te sigue a una persona o algo así, o son maniáticos de algo, de alguna manera. Que gracias a Dios estoy aquí yo para poder contarle a todos esos jovencitos que están mirando por estas redes sociales. Le digo, parece mentira,
añelamos a querer cambiarnos de sexo y transformar nuestra vida, pero en realidad es terrible las consecuencias de cambio de sexo. Amigos, amigas, lo que ustedes están viendo, nunca ni siquiera lo intenten, porque es terrible. Después de todas estas experiencias, como tú me comentabas, lograste luego entonces finalmente casarte, ¿es ahí? Sí, bueno, yo ya había conocido antes de ¿cómo se llama?, a este varón. Yo le engañaba diciendo que soy mujer. Cuando ya, una vez que yo me operé, ya conchudamente yo salía de día, de noche con este varón, hice que se enamorara este varón de mí y después, bueno, a la hora de casarme tenía que decirle la verdad, porque yo no le iba a dar hijos, de hecho, porque yo soy, en mi conciencia y en mi cabeza sabía que era homosexual. ¿De dónde iba yo a darle hijo cuando la suegra o él mismo también si me pedía un hijo? Entonces, pensando eso, yo dije, un día si hay un problema, yo te lo dije, lo voy a decir. Entonces, yo me aclaré a él y el hombre se desapareció un mes y yo, mientras tanto, yo me fui a divertir a España, Barcelona, y cuando regresé, él me estaba buscando. Y después ya cuando él, sabiendo todas las verdades, él vino y me sacó de ese mundo de la prostitución. En realidad, ese mundo de la prostitución allá en Europa es terrible. Sí. Sí. ¿Peor que acá en Lima? Peor que acá en Lima, porque no es que te encuentres solamente con la policía o los matacabros. Allá ya son, digamos, no tienes que temer ya por los delincuentes, por los drogaditos, por los mismos homosexuales, de diferentes nacionalidades, ni siquiera es de uno. Los colombianos y los brasileros y los ecuatorianos vienen, porque ellos no tienen gracia, son un poco todas cosas, un poco, ¿cómo se llama? Nada de femenino tienen, y en cambio los travestis o los homosexuales peruanos tienen gracia y aparentan ser mujer. Entonces la envidia les corre y viene y, con la condición de que tú les des plata para su alcohol, y si tú no le das plata, ellos vienen y te cortan la cara. Wow. Cuando eres bonito. O sea que tenías que cuidarte de la policía. De la policía. Tenías que cuidarte de los delincuentes. Tenías que cuidarte de otros homosexuales. De otros homosexuales. Y de tantas cosas más, de cara locos, ajá, de los clientes, porque si se daba cuenta que no eras mujer, también te daba una tanda. Y entonces pasaban unas cosas, y yo te juro que en los últimos tiempos yo ya tenía terror. Entonces dije, ya, es el tiempo de retirarme del mundo de la prostitución, yo me caso y me voy, y es así que sucedió, y me casé y me fui, y viví 10 años de mi vida casado con un hombre, pensando que esto me va a traer felicidad. Justo te iba a preguntar eso. ¿Y fuiste feliz estando casado? Puedo decirte que la verdad es que, bueno, esta persona no era malo. No era malo. No. Yo no me casé realmente porque yo quería este chico, nada pues, sino que yo me casé porque, bueno, tenía la necesidad de salir de este mundo de la prostitución. A mí ya me daba terror estar en la calle. Entonces encontré la oportunidad y me fui y me casé, pero después a los finales ya tuve otras necesidades. Por ejemplo, ya cuando uno te casas dices, no, ahora ya yo compré un perrito y no me satisfacía, yo quería una niña, y es así que yo vengo acá a Perú. Ah, mira, y dime, ¿cuándo es que tú conoces a Cristo? Justamente vine a querer adoptar una niña aquí. Esa niña existe, ahorita tiene 8 años, se llama Ela. ¿La llevaste a adoptar? No lo llegué a adoptar normalmente. Yo sabe por qué hace las cosas, porque yo por mí lo hubiera adoptado y lo hubiera criado. Pero bueno, a los finales no salió como dicen, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Así que yo quise adoptarlo, lo quise, ¿cómo se llama? Pero sin embargo no se dieron, y es así que yo regreso a Francia, tomo pastillas para tranquilizar mi frustración de no poder llevar a esta bebé. Entonces ahí que comienza mi bajada, ¿no? O sea, como quien dice, mi frustración de no poder adoptar, no llevarlo, todo eso, me comencé a no poder dormir, estresarme,
trabajaba estresado y comenzaba mal. Y comencé a tomar pastillas que hasta que una noche casi me muero. Entonces, al día siguiente el varón que yo estaba casado me dice, ¿qué pasó? Que el otro. Y yo le dije, ya no soporto vivir en tu país, me quiero largar, porque yo no estoy con la bebé, con la Ela y que el otro. Si tú quieres ven conmigo, si no te quedas, le dije. Pero yo me voy a Perú. Y es así que Dios me trae acá a Perú. Y entonces el varón se quedó con la condición de que va a venir a alcanzarme, pero ya recibiendo dinero de la indemnización de su trabajo y todo eso. Entonces, bueno, sucedieron muchas cosas. Si contaríamos todo detalle por detalle, de una historia muy complicada, muy largo, ¿no? Pero a los finales no llego a adoptar a esta niña porque sus padres se lo recogen, porque yo a esta niña lo tuve un mes en mi brazo cuando nació y lo crié como una mamá, tengo fotos, evidencias, si algún día se puede demostrar, se demostrará, ¿no? Pero bueno, y es así que un día, bueno. Bueno, sí, cuando tú prácticamente tuviste una relación con esta niña de madre a hija, y eso hizo que tú en alguna forma cambiaras, o ¿cómo es que tú llegas al camino en sí del Señor? Ah, ya. Justamente yo tengo una madre que ha orado 38 años, porque desde lo que supo que yo era homosexual, ella, como siendo cristiana, ha orado por mí. Por eso dice, la oración de una madre no es en vano. O sea que todas las madres, recomiendo a cada uno por sus hijos, cuando escuchen o se enteran que sus hijos tienen este tipo de conducta, oren, porque cuando una madre ora, Dios está escuchando. A mí, de ese mundo terrible, me pudo sacar, me pudo rescatar, ¿no? Entonces es por eso que siempre recomiendo a las madres que siempre estén orando por sus hijos, pase lo que pase, aunque no les escuche, pero siempre oren y háblenle, díganle la verdad. Yo te parí varón, no te parí mujer ni nada por estilo. Entonces ese le va a hacer recapacitar a cada uno de sus hijos. Entonces es ahí que realmente yo prácticamente digo, no, gracias a Dios, esta niña existía, pero yo no lo puedo adoptar y comienzo a estresarme y todo eso. Vengo acá a Perú y mi hermana me comparte la palabra. ¿Tu hermana ya llegó al Evangelio? Y mi hermana 3 meses antes se convierte. Mi hermana, la que andaba conmigo parradeando por ahí. La que te trató como una empleada. Exactamente. Se convierte porque ella era un ogro, le llamábamos nosotros en el mundo, porque era mala, o sea, tenía su cara mala y teníamos miedo, pero gracias a Dios temíamos mucho a ella porque, bueno, era una persona muy déspota, porque ella toda su vida ha trabajado y entonces dominaba la familia, ¿no? De alguna manera. Entonces ella se convierte y cuando yo llego después de tiempito de 3 meses de lo que yo me había ido allá en Francia, me entero que se ha convertido a Cristo. Entonces yo me sentí un poco raro, dije, no, ¿cómo se ha vuelto a Cristo? Y me pareció ella que le gustaba divertirse, bailar, porque ella no dejaba de bailar cuando se iba a una fiesta, ¿no? Y digo, ¿viste cómo se ha convertido? Y bueno, no le tomé mucha importancia, de ahí pasó ya los 3, 4 meses y yo vengo acá a Perú. Entonces, en ese momento, pues... sería otro testimonio, ¿no? El de tu hermana, ¿no? Ah, sí, claro. Está metida en toda esa baile, tomadera y todo eso, me imagino. Y claro, es un testimonio de ella también, ¿no? Okay. Entonces, a pesar que así era, se convierte a Cristo y comienza a indagar. O sea, decirle a los pastores, ¿no? Decir, yo tengo una hermana, bueno, en realidad fue varón, pero se mutiló. Ella es mujer, se ha mutilado, se ha operado, está casado, el hombre es buena gente y ella quería escuchar que los pastores le digan, ¿no? Sí, es una mujer y que así que venga a la iglesia y que Dios le acepta así, algo así. Ella quería que le escuchara eso, pero todos los pastores le decían, no, tu hermano es varón. Ay, Dios mío, era terrible escuchar para mi hermana,
tu hermano es varón y tiene que, ¿cómo se llama?, arrepentirse y volver a Cristo y que Dios lo va a perdonar y todas esas cosas le dicen. Entonces, en esos caminares, ella un día se va a monte de oración, antes que yo venga un mes, así, se va a monte de oración. Y entonces en monte de oración ella ve pues mujeres endemoniadas, locas, así que gritaban ahí, y hay gentes que le liberaban. Entonces, cuando yo llego, apenas llegadito, me comparte ella, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Bueno, por mi otro nombre, me dice, ¿sabes qué? Ahí Dios hace una obra maravillosa, me dice. Pero como yo estaba en mi mundo, yo le ignoré porque ella me intentaba decir, ¿no? Ahí los endemoniados cambian, todos cambian, el Señor hace una obra maravillosa, me decían. Y yo, pues, como estaba en mi mundo, no le hice caso y comencé a frecuentar ahí en provincia una iglesia cristiana. Y un día me acuerdo que yo comencé ahí estaba en un rincón y ellos hacían su reunión y yo aguaitando, escuchaba la prédica, la alabanza, y un día me quebranta el Señor. Me quebranta. Y yo como un poquito quebrantado vine acá a Lima y un 28 de marzo de 2013 el varón se va a Francia porque él no se acostumbra, porque él vino, no se acostumbra, se regresa a Francia y ese día fue la muerte de todas mis, ¿cómo se llama? ¿No? Porque toda esa fantasía que yo tenía de mujer, de todo eso, se cayó porque de alguna manera ese día el varón cuando se regresa no se despidió, entonces yo me puse muy triste, melancólico, yo no sé qué hubiera hecho. Si mi hermana me hubiera dejado en mi casa o en la casa de ella, quizás me hubiera suicidado, no sé. Pero con tal que nunca he tenido tendencia a suicidio, pero no sé, ese día estaba muy, muy, muy mal. Lloraba, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Pero en medio de eso mi hermana me dice, ¿sabes qué? Hay una pollada, ven, ayúdanos para que se te despeje la mente. Como que yo fui para la obra del Señor, como que Dios me dio una paz, una tranquilidad, y cuando regresamos a 3 de la tarde, mi hermana me dice, ¿quieres ir a Monte de Oración, lo que yo te compartí? Y yo le dije, ya pues, o sea, pero en mi mente, cuando mi hermana me dice Monte de Oración, yo dije, pues me va a llevar un monte con árboles, con riachuelos, lindo, será, voy a irme de vacaciones, como quien dice, ¿no? Relajarme. Ajá, ¿y qué fue? Y gloria a Dios, pues subí cerros, dormí con medio de mujeres y todo eso. Después en la noche, a las 11 de la noche, sábado, me pidieron que me postrara delante del altar, ahí una estrada así, y doblé mis rodillas. Vino un quebrantamiento al pensar de todo lo que había acontecido. Me puse a llorar delante del Señor, ¿no? Diciendo, Señor, si mi vida te sirve en algo, ahora es el tiempo que tú debes manifestarte, algo así, ¿no? Yo le lloraba al Señor. Yo le lloraba postrado al Señor, y el Señor en ese momento es como si pasara así de mi cabeza, y así como rayo láser pasó de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Sentí una calor. Y cuando me levanté de todas esas, ¿cómo se llaman?, de la adoración, de oración, todo, cuando me senté en el atrio, encontré una paz, lo que nunca había sentido, una tranquilidad. Y yo me preguntaba, decía, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si ese momento tenía esa aflicción, ese dolor que no podía soportar, yo quería morirme por todo lo que estaba pasando, pero ahora me siento con esa paz, esa tranquilidad. Entonces ahí entendí que Dios existe y que Dios se había roto mis cadenas y mi ceguera espiritual. A partir de ahí entonces ya comienza mi transformación. Wow. Gloria a Dios. Entonces yo fui de mujer, ahora lo van a ver el banner o también el folleto. Yo fui de mujer realmente, pero en 7 días Dios transformó mi vida. Claro. O sea, yo fui de mujer, regresé un varón a los 7 días. Más o menos es esto lo que es el folleto que él muestra, que él ha sido. Y dime una cosa, luego de que Dios transformó tu vida, ya eres otra persona,
ya eres una nueva criatura, eres una persona nacida de nuevo, gracias a la misericordia del Señor. Sí. ¿Y cómo te estás desenvolviendo hoy en día? ¿A qué te dedicas? Déjame contar un poquito del testimonio de cómo se... justamente cuando de esa noche yo dormí esa madrugada dormí todavía con las mujeres y después al día siguiente subimos al cerro y la pastora Eustaquia nos dio unos versículos, palabras y la palabra penetraba lo más profundo de mí y como que me hablase la palabra a mí y me regargullía. Entonces así día por día yo en mi cabeza decía yo soy mujer, ¿no? Estaba vestido de mujer y alguien se dio cuenta que yo no era mujer porque algo se cayó y ¡ay! Como que salió lo lo que una mujer no dice, sino un homosexual dice. Entonces alguien se dio cuenta, alguien que observaba y justamente cuando bajamos en la tarde ahí la pastora le confronta, ¿no?, a mi hermana, le dice, tu hermana no es tu hermana, es tu hermano, le dice. Entonces, no, ella es operada, es mujer, le dice. No, pero tu hermano es tu hermano, porque él nació varón. Y bueno, no importa lo que se haya hecho, pero él morirá varón, así le dicen. Entonces, la pastora Eustaquia en ese momento, o sea, le pregunta a mi hermana y le responde, ¿no? Que es mi hermana le dice. Pero sin embargo, la pastora Eustaquia le confrontó y le dijo, no, es tu hermano porque él nació varón. Pero después, cuando todo eso aconteció, al día siguiente volvimos a subir ese cerro, igual de vuelta las palabras que me llegaban a mí, ¿no? No me acuerdo bien los versículos que me tocó, porque bueno, estaba emocionado y todo eso, las cosas se me pasaron, pero me dio unos versículos que me llegaron al corazón. Entonces, día por día el Señor iba tratando. Entonces, al segundo día, cuando llegó de ahí del monte, bajamos, su hijo de la pastora y la hermana Charo le dice, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo le decimos a Juan que tenemos que cortar el pelo y que se vista de varón? Entonces la pastora bien sabia le dijo, no, nadie va a hacer nada aquí, es el tiempo de Dios. Si Dios quiere, va a obrar en este varón. Si Dios permite, Dios va a obrar en este varón, pero si Dios no quiere, seguirá como ha venido, así dijo. Entonces todo el mundo se quedó en shock y entonces me dejaron que Dios siga obrando día por día. Entonces al tercer día que yo estuve en ese monte de oración, Dios me revela en sueños y yo me veía de pechito de acá para arriba porque yo tenía los pechos todavía. Entonces me muestra de acá con camisa, con cabello corto y ahí me muestra. Entonces yo le pregunto, Señor, ¿yo me veo bien? ¿Me veo varón? Le preguntaba. Y el Señor me dice, sí, hijo, me dice. De vuelta le vuelvo a preguntar y él me confirma, sí, hijo. Y de vuelta le pregunto, como tercera vez le digo, Señor, ¿se me ve varón guapo? Le pregunto todavía. Sí, hijo. Entonces cuando yo me desperté, sentí una paz, una tranquilidad. Y me fui donde la pastora y le dije, ¿sabes qué, pastora? Hoy día me quiero cortar el pelo. O sea, mira, Dios es tan bueno, porque esa es la peor atadura de un homosexual, es que quitarte la cabellera, porque ese te da poder como apariencia de mujer te da. Entonces ese es poder que no puedes desatarte, pero sin embargo, cuando el Señor comienza a obrar, obra perfectamente. Y entonces es ahí que yo realmente me corto. Mi hermana, yo no había llevado plata ni tampoco ropa de hombre, nada. Pues, ¿quién iba a pensar que yo iba a transformarme? Entonces mi hermana, gracias a Dios, había llevado platita y me compró una camisa, un pantalón y un zapato. Entonces me corté el pelo, me puse camisa, me puse pantalón y regresé a mi casa, un varón. Pero antes de irme, yo me sentía liberado, porque un día jueves allá hacen la liberación. Entonces yo me sentí liberado, limpio, como un niño si hubiera nacido así.
tenía miedo hasta la música mundana, y decía que esto me va a contaminar. Y yo le pedí a la pastora Eustaquia, le digo, pastora Eustaquia, yo me quiero quedar en este lugar para yo poder madurar y crecer, o sea, aprendiendo las palabras. ¿Y sabes qué me dijo la pastora? Como siempre, su sabiduría, no, anda hijo, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Es el momento que tú tienes que hablar. Y así me envió a mi casa y comencé pues de mi casa de Pro me fui a Ancash y comencé a madurar en las palabras de Dios y de vez en cuando dando testimonio, pero madurando. Después Dios me sacó a Bolivia, de misiones, y Dios en última pulida lo hizo ahí. Eso es prácticamente el desenlace, se podría decir, de lo que haces hoy en día, podríamos decir. ¿Te dedicas a eso? No, esa es la parte de mi testimonio, pero ahora lo que yo hago, yo trabajo, al inicio yo comencé a trabajar con una asociación que se llama XLTGB, que todos salíamos del mundo del homosexualismo y nosotros ayudábamos a muchos muchachos y predicábamos en las calles, en la Plaza San Martín. XLGTB. Era XLTGB, es un grupo que existe. Pero ahora yo no estoy trabajando con ellos, bueno, motivos personales, pero ahorita estoy trabajando con Asociación Cristiana Ayuda Perú, con ACAP y con el hermano Katia y Fabricio, y también, bueno, trabajo en las calles predicando, apoyo a ciertos hermanos en la Plaza San Martín y, bueno, en los mercados. Porque, bueno, eso es lo que uno debe hacer. Cuando uno viene a los pies de Cristo, Cristo nos dice, id y predicate el Evangelio. No nos dice, vayan y siéntense en su iglesia y estén callados, no dice, sino que prediquémoslo, cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, es por eso que nosotros, hoy en día, al menos yo predico, y mis otros hermanos que realmente han sido convertidos, predican el Evangelio así, a tiempo, fuera de tiempo. Yo me dedico a eso nomás. ¿Hay muchos convertidos del homosexualismo hoy en día? Hay muchos convertidos del homosexualismo, pero muy pocos valientes para ir a predicar a las calles. Okay, o sea, hay que ser valientes, porque los valientes... o sea, hay que ser valientes, porque los valientes arrebatarán el reino de los cielos, y los cobardes, bueno. Y esa es la gran con el Señor. Pero hay muchos testimonios de convertidos al cristianismo. Amén. Hoy en día, jovencitos que se han metido en el homosexualismo, Dios le está sacando para glorificar su nombre. Y todos nosotros estemos predicando y glorificando. Hay un jovencito, hace poco, el sábado, estuvimos acá en Pro, lo conocí, se llama Omar, ha salido del mundo, predica lindo, Dios lo levantará. Dios usará nuestras vidas de cada uno de nosotros y bueno, te presentaré después cuando ya estemos un poquito. Ahorita como es recién nuevecito, siempre la pastora Eustaquia nos consejó diciendo de que no corramos muy rápido, porque uno puede correr, uno puede ir a la tele, o sea, Dios me cambió y hablas, pero estás caminando, el diablo va a poner un obstáculo y si te caes, ya fuiste. Entonces uno tiene que caminar con despacio, pero seguro. Muy bien. Juan, de verdad que tu testimonio, yo estoy seguro que a muchos nos ha impactado. Lo que Dios puede hacer en la vida de una persona simplemente es increíble. No hay nada imposible para Dios. Así es. Para Dios todo es posible. Y pues yo les voy a dejar en las líneas de abajo los teléfonos o el teléfono de Juan, para que cualquiera que quiera tal vez comunicarse con él y pueda pedirle algún consejo, pues acá el hermano Juan lo puede hacer con todo gusto. Igual, justamente si alguien quisiera comunicarse conmigo de igual manera, pues pueden llamarnos, porque en la Biblia menciona que también había algunos que estaban en este mundo, y pues muchos de ellos también salieron, ya no estaban en este mundo de perdición, aparte de otros pecados. Claro. Pues qué bueno justamente, Juan, es haber podido escucharte, qué bueno es realmente haber tenido este tiempo contigo. Yo creo que no va a ser el último, vamos a predicar en las calles, ya sea en los buses, o bueno,
de repente vamos a volver y predicar justamente en la Plaza San Martín, como se ha estado haciendo en estas últimas semanas, estos últimos meses. Así que si alguien quiere conocerlo también por ese lado, lo puede ubicar también en la Plaza San Martín 2 días. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, solamente quiero recomendarles a las mamitas y a los padres, muchas veces cuando descubren que sus hijos o alguien de su familia, lo único que saben sufrir y decir qué hago, muchos se preguntan, pero déjame decirte que como le dijo el hermano Aldo, o yo también siempre cuando predico, ¿no? Para Dios nada es imposible, y déjame decirte que si tú confías en Dios y tú clamas en oración, el Señor puede obrar al más peor endemoniado. Por más que hayas estado lo más profundo de toda esa inmundicia, el Señor te puede rescatar y te puede sacar. Y es por eso que tu madre, tu padre, tienes que orar por tus hijos si vienes a descubrir que tienen este tipo de problemas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un pequeño testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, y espero que sea de mucha bendición para cada una de las personas que están viendo este programa. Bendiciones. Ok, Juan, muchas gracias. Y a ustedes, pues, no tenemos más que decir de momento, pero sí hay muchas cosas por hacer. Quería mostrarle mi banner. Vamos a mostrar el banner que tiene Juan, para que ustedes puedan ver cómo él era anteriormente. Vamos a andar por acá adelante de repente. Ok. Este fue el hermano Juan. El hermano Juan. Gloria a Dios. Correcto. Amén. Pero sin Cristo. Sin Cristo. Ahora con Cristo. Gloria a Dios. llévate esta cosa. Okay. Llévate esta cosa. Entonces, gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios. Realmente no tenemos sino simplemente que agradecer a Dios. Así porque es. A todos nosotros nos sacó de algo que no era agradable. Nadie de nosotros, por nosotros mismos, no hubiésemos podido hacerlo. Así es. Pero el poder de Dios, para Él, simplemente todo es posible. Gloria Hermanos, a Dios. Que Dios los bendiga, y tú, si es que de repente estás escuchando y estás en algo parecido a lo que Juan nos ha contado, pues hay una esperanza para ti. Sí. La esperanza es Jesucristo. Él puede cambiar tu vida, Él puede transformarte, hacerte una nueva criatura. Sí. Él puede perdonar todos tus pecados y tener justamente un nuevo comienzo. Así que te hago un llamado para que realmente tú puedas recapacitar en este tiempo, por buscar de Dios, y estoy seguro que Él va a hacer la obra en ti. Muy bien, entonces que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima. Bendiciones, hermano Aldo. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.